Adriana Carolina León, Sí. Freddy Alberto Gualteros, Óscar Edilberto Santana, Ok. Jessica Viviana Forero y Diana Marcela Acuña. Listo, bueno. Ya pueden iniciar, pueden compartir pantalla. Listo, buenas noches. ¿Me confirman si se oye bien? Sí, compañero. Listo, Sí, muchas perfecto. gracias. Bueno, Perfectamente. gracias, mi amor. Nosotros venimos a exponerles sobre la sociedad anónima. La sociedad anónima tiene mucho tema para exponer, entonces pues vamos a entrar en materia para ganar tiempo. Para los apuntes, tengamos en cuenta que esta es una sociedad que se dedica a captar recursos de varios inversionistas. Es una sociedad abierta. El capital de la sociedad anónima se dividirá en acciones de igual valor que se representarán en títulos negociables. Eh, Está conformada por un número plural de socios que no puede ser menor a 5 socios y un máximo ilimitado. La razón social debe estar seguida por la sigla SA, Sociedad Anónima. Este tipo de sociedad en el momento de constituirse se debe estipular y aclarar cuál es su capital autorizado, o sea, el capital máximo al cual quiere llegar la sociedad. El capital suscrito, como ya se ha explicado, es el capital con el cual se va a constituir y la ley señala que podría ser el 50% del capital autorizado, pero no define cuánto sería lo máximo, o sea, realmente podría también constituirse por todo el capital autorizado. Lo importante en estos casos es que sí se debe aclarar y se debe estipular cuál va a ser el capital suscrito. Y al pagarse, la norma nos señala que se puede cancelar una tercera parte del capital que se estipuló como suscrito. Recordemos que la sociedad anónima se dividirá en acciones, el capital se dividirá en acciones, y aquí voy a darles como el ejemplo, si el capital autorizado en esta sociedad XSA fue de 1.500 millones de pesos y se tomó la decisión de dividirse en 1.000 acciones, eso significa que cada acción equivale o valdría 1.500.000 pesos, como para que lo tengamos ahí presente. En Colombia está regulada esta sociedad anónima en el Código de Comercio a partir de su artículo 373 y también por la Ley 222 de 1995, la cual modificó el libro segundo del mismo Código de Comercio. Voy a entrar a hablarles sobre la constitución de la sociedad anónima, como nos lo expresa la Ley 222, y esta va a ser por suscripción sucesiva. Voy a explicarles ese tipo de constitución. Vamos a empezar con los promotores. A pesar de que tanto la norma no nos aclara qué son unos promotores, pues son promotores quienes hayan planeado la organización de una empresa y presentado estudios técnicos de su factibilidad. O sea, los promotores son los que van a elaborar y publicar un programa de fundación de la sociedad. Son los que van a plantear el negocio, cómo va a ser la sociedad. La norma señala que este programa de fundación debe tener ciertas estipulaciones. ¿Cuáles son? Primero, los datos de los promotores, sus nombres, su nacionalidad, etcétera. Se debe especificar, aclarar, explicar el proyecto de negocio y los estatutos, el valor de las acciones, como lo señalé ahorita, el capital autorizado, el suscrito y pagado. También se debe aclarar que se va a hacer una convocatoria para la asamblea constituyente de la sociedad y se debe aclarar cómo va a ser el manejo de los rendimientos del capital que se haya aportado para esta sociedad. En este caso, tanto personas naturales o jurídicas que estén interesados en suscribirse a este plan de negocio, a este negocio, a esta sociedad, deben necesariamente firmar un contrato de suscripción, ¿sí? Este contrato de suscripción también tiene ciertas especificaciones según la norma.
Primero, pues se debe anotar los datos del suscriptor, su nombre, nacionalidad, direcciones de contacto, etc. Segundo, aquí ya se va a anotar el nombre y el domicilio de la futura sociedad. Tercero, el valor de las acciones que va a suscribir, que va a adquirir, y también de qué forma las va a pagar. Podría ser en dinero como podría ser en especie. También debe declarar que conoce y acepta todo este programa de fundación y finalmente pues su firma de aceptación. Aquí el paso a seguir es que pues el suscriptor debe depositar los dineros que se obligó. El código señala que hay un plazo máximo de 1 año para cancelar algunas cuotas pendientes. Si este ejemplo hizo un abono de esa tercera parte que suscribió, pues el saldo tiene máximo 1 año para cancelarlo según la norma. Aquí hay algo muy importante. Si el suscriptor incumple, el promotor puede en este caso exigir jurídicamente el cumplimiento de esa obligación. O también podría liberar el número de acciones de ese suscriptor para ofrecérselas a otras personas. La ley también señala que si dado el caso, digamos, no se llega al monto de suscripciones que se enunciaron en el programa de fundación, los contratos de los suscriptores también se pueden resolver, se pueden cancelar y se deberá devolver los dineros a cada suscriptor. Los promotores en ningún momento pueden hacer uso de estos dineros, salvo pueden utilizar unos recursos, o sea, los recursos que sean necesarios solo para la misma constitución en este caso, de la sociedad. Digamos que cumplido todo este proceso de suscripción, los promotores tienen 15 días para convocar a una asamblea general constituyente con todos los suscriptores o sus apoderados. Aquí nos dice la ley algo muy importante. Si no hay quórum en esta asamblea de constitución, se citará a una nueva reunión, pero no antes de los 10 días ni después de 30 días contados desde que se fijó la reunión, digamos, fallida, llamémoslo así. Y que si en esta segunda reunión no hay quórum, se dará por cancelado o por terminado el proceso de la constitución de esta sociedad. Dado como ejemplo que en la asamblea hubo quórum, pues ya dentro de la asamblea cada suscriptor tendrá tantos votos como acciones que haya suscrito. Las decisiones se tomarán por un número plural de suscriptores, por mayoría. Aquellos aportantes que lo hicieron en especie, aclara que estos no podrán votar sobre los acuerdos en los que se aprueben este tipo de aportes. ¿Ok? Como en toda asamblea, digamos que hemos asistido, siempre hay un orden del día, digamos un temario de la reunión. Entonces, en esta asamblea, en principio, se va a desaprobar la gestión de los promotores, pero aquí sí hago un paréntesis, porque cualquier promotor también podría suscribirse al negocio, podría estar interesado en adquirir acciones. Entonces, aquí la ley sí es expresa y dice que aquel promotor que se haya suscrito, digamos, a este negocio, no puede votar en esta gestión de promotores por el hecho de ser promotor. Dentro de la misma asamblea, pues, se tienen que aprobar los estatutos, se debe examinar y aprobar el avalúo de los aportes en especie que se hayan hecho. Como lo señalé, si algún suscriptor, digamos, canceló sus acciones con un bien raíz, un ejemplo, pues aquí se tiene que revisar si el avalúo o si el precio de ese bien es el real, es el justo, y realmente qué se va a realizar con ese bien raíz, si se va a enajenar, si se va a vender o si se va a utilizar para el objeto de la sociedad. Y como cuarto y no menos importante, está designar dentro de la asamblea el representante legal, la junta directiva, y esta es la sociedad que requiere revisor fiscal en el momento de su constitución. ¿Por qué? Pues por el monto, por los montos que está manejando, por la cantidad de transacciones que está manejando, se requiere de un fiscal que revise todos estos movimientos para que sean claros en este caso. Puede suceder algo muy importante en esta primera asamblea de constitución, o sea, no es frecuente, pero podría suceder de que se llegue a un acuerdo y se cambie el objeto social que se tenía desde un principio claro. En este caso, la norma señala que aquellos suscriptores que no asistieron
a esta asamblea constituyente, o sea, que son ausentes, ellos podrían retirarse del negocio, pero dentro de los 15 días siguientes a la celebración de esta asamblea y podrán pedir obviamente la restitución de sus aportes. ¿Okay? Digamos que terminada y aprobada la asamblea, pues ya entramos aquí ahora sí en la constitución que se hace mediante escritura pública, la cual debe ser inscrita como toda sociedad mercantil en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Aquí hay 3 puntos también a aclarar. Dice la norma, si después de 6 meses de celebrada esta asamblea de constitución no se ha otorgado la escritura de constitución, los suscriptores podrán exigir la restitución de sus aportes. ¿Okay? También nos aclara que los promotores responderán solidaria e ilimitadamente por las obligaciones para la Constitución, pero solo hasta cuando se celebró la asamblea, hasta ese punto. Porque ya después, constituida esta sociedad, el representante legal es quien asume ya todas sus obligaciones en cumplimiento de sus deberes. ¿Okay? Emisión de acciones. Estas pueden ser normativas o pueden ser al portador. Las acciones normativas son las que están a nombre, tienen el nombre del titular, y esto es una exigencia. Nominativas. Perdón, nominativas. Perdón. Pueden ser nominativas, donde aparece el nombre del titular, y es una exigencia si no se han pagado en su totalidad. Deben ser nominativas, aparecer el nombre del titular. O al portador es todo lo contrario a nominativas, y es que pues no tienen el nombre del titular, son como un billete del que las posea y con este pues puede negociarlas en este caso. Indivisibilidad de las acciones. Son indivisibles acciones porque pues varias personas se pueden reunir para comprar una acción, pero en este caso no se puede dividir la acción y se tendría que designar a un representante en común. También la norma aclara de que si estas personas no se ponen de acuerdo para elegir a este representante, un juez se le podría solicitar a un juez para que designe ese representante. Ahí, ¿qué derechos confiere la acción en esta sociedad? Esto está estipulado en el artículo 379 del Código de Comercio. Y resumido, puedo contarles que en principio la idea es que pueda participar el accionista y votar en la asamblea de accionistas. Segundo, recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio. Tercero, el de negociar libremente las acciones, a menos que, digamos, dentro de los estatutos se haya estipulado el derecho de preferencia a favor de la sociedad o de los mismos accionistas. Cuarto, inspeccionar también los libros, los papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las asambleas en que se examinen los balances de fin de ejercicio. Y quinto, el de recibir una parte proporcional de los activos sociales. Entonces, pues hasta aquí va mi explicación. Sigue mi compañera Adriana y ella les va a explicar acerca de diferentes tipos de acciones. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, Adriana. ¿Sí? Compañero. Bueno, antes de explicar el artículo 380, donde nos habla sobre las acciones de gozo industrial, voy a hacer como una abrebocas sobre el capital social de las sociedades anónimas. Estas están constituidas por las acciones de igual valor, que son o pueden ser negociables o transferibles en el mercado de valores, o de forma directa. Las acciones pueden ser al aportador o nominativas. ¿Qué quiere decir esto? En ellas debe figurar el nombre del titular de la respectiva acción. Las acciones son indivisibles, es decir, que en la eventualidad que una acción llegare a pertenecer a más de una persona, esta no se puede dividir y por consiguiente las diferentes titulares de acción deberán elegir un representante para que en su nombre ejerzan los derechos que le otorga la posesión de la acción. En el artículo 380 nos habla sobre la acción de gozo industria,
la cual no se diferencia de una a la otra. Se entiende como la contraprestación, es decir, la prestación que se debe una persona contratante en compensación por la que ha recibido o debe recibir de la otra, la cual recibe el socio industrial por desarrollar una actividad personal caracterizada por compensar las aportaciones de servicios, trabajos o secretos industriales, conocimiento tecnológico, asistencia técnica y en general. Los derechos que los titulares de las acciones de goce o industrias tendrán derecho a asistir con voz a las reuniones de las asambleas, participar en las utilidades que se decreten, a liquidarse la sociedad, participar de las reservas acumuladas y valorizaciones producidas durante el tiempo en que fue accionistas en la forma y condiciones estipuladas. El estatuto mercantil exterioriza los aportantes de industria o trabajo personal a partir de los artículos 137 y 139, en ellos se contemplan las formas en las que pueden realizarse los aportantes a la sociedad. Las acciones podrán pagarse o liberarse en la medida en que se va realizando la labor objeto del aporte. El accionista aporta sus conocimientos para que el objeto social de la empresa pueda ser generado. Este tipo de acciones son utilizadas frecuentemente en empresas industriales, pues para el desarrollo de las actividades mercantiles de la sociedad se requiere de conocimientos técnicos. En el artículo 381 nos habla sobre las acciones privilegiadas y ordinarias. La posibilidad de emitir acciones privilegiadas que gozarán de los mismos derechos que los accionistas ordinarios, pero además a los siguientes derechos privilegiados. Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de su valor nominal. Un derecho a que las utilidades se les destine en primer término una cuota determinada, acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un periodo mayor de 5 años. Cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. Las acciones privilegiadas se pueden emitir al constituir la sociedad o luego de su constitución, pero se requiere la aprobación de la Asamblea General de las acciones con una mayoría que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. Continúa mi compañera Cristina. Profesor, buenas noches compañeros. Bueno, en el artículo 384 del Código de Comercio encontramos la suscripción de acciones. Entonces, la suscripción de acciones es un contrato donde una persona se obliga a pagar una contribución o aporte a una sociedad. Esto va en conformidad con lo establecido en los estatutos corporativos o reglamentos. En el artículo 385 encontramos el reglamento de suscripción. Entonces, como lo dice el reglamento de suscripción de acciones, debe contener pues la cantidad de acciones que se ofrecen, las cuales no pueden ser inferiores a las emitidas, la proporción y la forma en que podrán suscribirse. El documento debe contener el plazo de la oferta, que no podrá ser inferior a 15 días ni superior a 3 meses. Pues es imprescindible pues, que el reglamento contenga el precio de las acciones ofrecidas y los plazos para efectuar el pago de las mismas. Dentro del artículo 386 también encontramos que en el reglamento de suscripción, pues el contenido como tal, el reglamento de suscripción de acciones tiene que contener, dice ahí pues entonces que una cantidad de acciones que se ofrezcan que no podrá ser inferior a las emitidas, que la proporción y forma en que podrán suscribirse, el plazo de la oferta que no será menor de 15 días ni excederá de 3 meses. El precio a que sean ofrecidas, que no será inferior al nominal,
y los plazos para el pago de las acciones. En el artículo 387 pues encontramos que pues la cancelación, entonces la cancelación por cuotas o plazos para el pago. Entonces, cuando el reglamento prevea la cancelación por cuotas, al momento de la suscripción, entonces se cubrirá por lo menos la tercera parte del valor de cada acción suscrita. El plazo para el pago total de las cuotas pendientes no excederá de 1 año contado desde la fecha de la suscripción. En el artículo 388, entonces nos encontramos el derecho de preferencia. Entonces, los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones, una cantidad proporcional a las que poseen en la fecha en que se apruebe el reglamento. En este se indicará el plazo para suscribir y pues que no sea inferior a 15 días contados desde la fecha de la oferta. En el 390 tenemos la colocación de acciones o también autorización de la superintendencia. Entonces, para la colocación de acciones, la sociedad deberá obtener previamente autorización de la superintendencia de sociedades mediante solicitud acompañada del correspondiente reglamento o so pena de ineficacia. Los suscriptores podrán sanear el acto de suscripción por ratificación expresa o tácita y una vez obtenida la autorización de que trata el inciso anterior. Pues más, no obstante la ratificación, también la colocación de las acciones sin autorización de la superintendencia de sociedades hará incurrir a los administradores de la sociedad pues en una multa hasta de 50.000 pesos. En el 395 encontramos las sanciones. Entonces, pues los administradores de la sociedad y sus revisores fiscales incurrirán en las sanciones previstas en el Código Penal, que en este está pues la falsedad en documentos privados. Entonces, cuando para provocar la suscripción de acciones se den a conocer como accionistas o como administradores de la sociedad, pues a personas que no tengan tales calidades, o cuando a sabiendas se publiquen inexactitudes o graves en los anexos a los correspondientes, entonces la misma sanción se impondrá también a los contadores que autoricen los balances que adolezcan, digamos, de las inexactitudes indicadas. En el 396 encontramos pues, la adquisición de acciones propias en la sociedad anónima. Entonces, la sociedad anónima pues, no podrá adquirir sus propias acciones, sino por decisión de la asamblea con voto favorable de no menos del 70% de las acciones suscritas. Para realizar esa operación se emplearán fondos tomados de las utilidades líquidas y además de dichas acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos pues, inherentes a las mismas. En el 398 encontramos el pago de acciones en especie o pago de las acciones. Entonces, cuando se acuerde que el pago de las acciones puede hacerse en bienes distintos de dinero, el avalúo de tales bienes deberá ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades, mediante solicitud acompañada de copia del acta correspondiente y en la que deberá constar el inventario de dichos bienes con su respectivo avalúo debidamente fundamentado. Si se trata de pagar en especies acciones suscritas en el acto de constitución de la sociedad, pues el avalúo deberá hacerse en una asamblea preliminar de los accionistas fundadores y deberá ser aprobado por unanimidad. Y pues si se trata de acciones de pronto suscritas con posterioridad, el avalúo se hará por la junta directiva o por la asamblea general, pues conforme a lo que dispongan los estatutos. En el 399 encontramos pues la expedición de títulos. Entonces son los títulos de acciones. A todo suscriptor de acciones deberá expedírsele por la sociedad el título o títulos que justifiquen su calidad de tal. Y mientras la sociedad no haya obtenido permiso de funcionamiento, pues no se podrán expedir títulos ni certificados de acciones. También dentro de los 30 días siguientes a la fecha del permiso de funcionamiento, se expedirán los títulos o certificados de las acciones suscritas en el acto constitutivo y pues con el carácter de provisionales o definitivos según sea el caso. Y en las siguientes suscripciones, pues la expedición se hará dentro de los 30 días siguientes a la fecha del respectivo contrato.
Y en el artículo 401 también encontramos pues el contenido de los títulos, entonces pues la forma y el contenido del título como tal. Entonces los títulos se expedirán en series continuas con las firmas del representante legal y el secretario. Y pues en ellos se indicará la denominación de la sociedad, su domicilio principal, la notaría, número y fecha de la escritura constitutiva y la resolución de la superintendencia que autorizó el funcionamiento. 2, la cantidad de acciones representadas en cada título, el valor nominal de las mismas, si son ordinarias, privilegiadas o de industria, si su negociabilidad está limitada por el derecho de preferencia y las condiciones para su ejercicio. 3, si son nominativas, entonces el nombre completo de la persona en cuyo favor se expide. Y 4, también al dorso de los títulos de acciones privilegiadas se constatarán los derechos inherentes a ellas. Sigue mi compañera Diana Acuña. Gracias, doctor. Buenas noches, ¿me escuchan bien? No se escucha, Diana. Se escucha muy bajito. Aló. Se escucha muy bajito. Ahora sí. Ahí va mejorando. ¿Ahí ya mejor? Muy Ya. bien. Perfecto, Dianita. Ahí está bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a explicar la constitución de la Asamblea General de Accionistas. Entonces, esto está contemplado en el artículo 419 del Código de Comercio. Entonces, la Asamblea General la constituirán los accionistas reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los estatutos. En el 420, que son las funciones de la Asamblea General de Accionistas, entonces la Asamblea General de Accionistas ejercerá las siguientes funciones. Entre esas está disponer qué reservas deben hacerse, además de las legales que, pues como todos ya lo hemos sabido, están contempladas. La segunda es fijar el monto del dividendo, así como la forma y los plazos en que se pagan. Ordenará las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios, directivos o el revisor fiscal. Cuarto, elegir, remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. Quinto, disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de no menos del 70% de las acciones presentes en la reunión. Sexto, adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad. Y séptimo, las demás que señalan la ley o los estatutos y las que no correspondan a otro orden. Entonces, en el artículo 421 está establecido lo de la mayoría para aprobación de reformas estatutarias. Entonces, salvo que en la ley o en los estatutos se fijare un quórum decisorio superior, las reformas estatutarias las aprobará la Asamblea mediante el voto favorable de un número plural de accionistas que represente cuando al menos el 70% de las acciones representadas en la reunión. Bueno, el artículo 422 está contemplado lo de las reuniones de la Asamblea, o sea, es decir, las reglas generales. Entonces, las reuniones ordinarias de la Asamblea se efectuarán por lo menos una vez al año en las fechas señaladas en los estatutos y si no están contempladas, pues entonces se hará dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio. En ellas estas reuniones están o se realizan para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. Si no fuera convocada la asamblea, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 de la mañana en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus representantes durante los 15 días anteriores a la reunión.
Esto es para que ellos pues se empapen de todas las decisiones o de lo que se va a hablar dentro de la reunión. El artículo 423 entonces contempla las reuniones extraordinarias de la Asamblea General. Entonces, las reuniones extraordinarias de la Asamblea se efectuarán cuando lo elijan las necesidades imprevistas o de urgencia de la compañía, por convocatoria de la Junta Directiva, del representante legal o del revisor fiscal. El superintendente podrá ordenar la convocatoria de la Asamblea a reuniones extraordinarias o hacerla directamente en los siguientes casos. Entonces, primero, cuando no se hubiere reunido en las oportunidades señaladas por la ley o por los estatutos. Segundo, cuando se hubiere cometido irregularidades graves en la administración que deban ser conocidas y subsanadas por la Asamblea. Y tercero, por solicitud del número plural de accionistas determinado en los estatutos y a falta de esta fijación, por el que represente no menos de la quinta parte de las acciones suscritas. Y la orden de la convocatoria será cumplida por el representante legal o por el revisor fiscal. El artículo 424 está convocatoria de las reuniones de asamblea. Entonces, toda convocatoria se hará en la forma prevista en los estatutos y a falta de estipulación mediante aviso que se publicará en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad. Tratándose de asamblea extraordinaria, en el aviso se insertará el orden del día. Para las reuniones en que hayan de aprobarse los balances en fin de ejercicio, la convocatoria se hará cuando menos con 15 días hábiles de anticipación. En los demás casos bastará una antelación de 5 días comunes. En el artículo 425 está contemplada las decisiones de las reuniones extraordinarias. Entonces, la Asamblea Extraordinaria no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del día publicado, pero por decisión del 70% de las acciones representadas podrán ocuparse de otros temas. Una vez agotado el orden del día y en todo caso remover a los administradores y demás funcionarios cuya designación le corresponda. Entonces, esto siempre debe ser aprobado por las mayorías. En el artículo 426 está contemplado el lugar y las fechas de las reuniones de asamblea. Entonces, la asamblea se reunirá en el domicilio principal de la sociedad, el día y horas, y en el lugar indicados en la convocatoria. O sea, siempre que se realice la convocatoria debe estar contemplado estos puntos. No obstante, podrá reunirse sin previa citación y en cualquier sitio cuando estuviera representada la totalidad de las acciones suscritas. O sea, hay que tenerlo en cuenta, siempre que esté en la totalidad de las acciones, ¿no? En el 427 continúa mi compañera Jessica. Buenas noches. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Perfecto. Listo. El tema del que les voy a hablar es de la Junta Directiva y el representante legal. Esto los encontramos entre los artículos 434 y 440 del Código de Comercio. La Junta Directiva se integrará con no menos de 3 miembros y cada uno de ellos tendrá su suplente. Las atribuciones de esta Junta se expresarán dentro de los estatutos. Dentro de la Junta Directiva no podrá haber una mayoría formada con personas con algún tipo de parentesco hasta 3er grado de consanguinidad o que estén vinculados por el matrimonio. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea General por periodos determinados, sin perjuicio de que estos puedan ser reelegidos o removidos libremente por la Junta Directiva. Esta Junta deliberará y decidirá con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros y podrá ser convocada por ella misma, por el representante legal o por el revisor fiscal. La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y podrá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla con sus fines, salvo que por disposiciones estatutarias en contrario, pues no puedan realizarlo.
La sociedad tendrá por lo menos un representante legal que va a tener uno o más suplentes designados que van a ser por la junta directiva para periodos determinados y al igual que la junta directiva pueden ser reelegidos o removidos en cualquier momento. Los estatutos podrán deferir esta designación a la asamblea, no necesariamente a la junta directiva. Se debe realizar la inscripción en el registro mercantil de la designación de estos representantes legales, que serán los que estén pues, al frente de la sociedad para todos los efectos legales ante todo lo que se haga a través de ella. Continúa mi compañero Oscar. Listo, buenas noches. Bueno, les voy a hablar sobre los balances generales del fin del ejercicio. Dice el artículo 445 que al fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades anónimas deberán cortar sus cuentas y producir el inventario del balance general de sus negocios. Este balance se hará conforme a las prescripciones legales y a las normas de contabilidad establecidas. Y los documentos que se presentan a la asamblea, la junta directiva y el representante legal presentarán a la asamblea para su aprobación o improbación el balance de cada ejercicio, acompañado de unos documentos que son como el detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del correspondiente ejercicio social. Otro de los puntos que debe presentar es un proyecto de distribución de utilidades repartibles con la deducción de la suma calculada para el pago del impuesto sobre la renta y sus complementarios por el correspondiente ejercicio gravable. También un informe de la Junta Directiva sobre la situación económica y financiera de la sociedad, que contendrá, además de los datos contables y estadísticos, los que voy a enumerar a continuación. Está el detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie. También como erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneración que hubiera percibido a cada uno de los directivos de la sociedad. También se deben presentar las erogaciones por los mismos conceptos que acabo de informar, que hubiera hecho en favor de asesores, gestores, vinculados o no a la sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o en aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones. Otro de los aspectos que debe mencionar son las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a este. Otro de los requisitos que debe también mencionar son los gastos de propaganda de relaciones públicas discriminados unos de otros, como también dineros u otros bienes que la sociedad posee en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera que tuviere, y las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades nacionales o extranjeras. También un informe escrito del representante legal sobre la forma como hubiera llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomienda a la asamblea. Y por último, va acompañado un informe escrito por el revisor fiscal. Esto está tipificado en el artículo 446 del Código del Comercio. Hay un derecho de inspección individual, que los documentos que acabo de mencionar, junto con los libros y demás comprobantes exigidos por ley, deberán exponerse en la oficina de administración a disposición de los accionistas durante 15 días hábiles antes de que proceda la reunión de la asamblea. El estado de pérdidas y ganancias que está tipificado en el artículo 450 dice que al final de cada ejercicio se producirá el estado de pérdidas y ganancias. Y para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el respectivo ejercicio será necesario que se hayan apropiado previamente y de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para atender el deprecio, la desvalorización y la garantía del patrimonio social. Los inventarios se evaluarán de acuerdo con los métodos permitidos por la legislación fiscal. Vamos a hablar al reparto de las utilidades. Los requisitos para efectuar el reparto de utilidades que dice en el artículo 451 que se repartirán entre accionistas las utilidades aprobadas por la asamblea, justificadas por balances fidedignos y después de hechas la reserva legal y estatutaria y ocasionales,
así como las apropiaciones para el pago de los impuestos. El representante legal dice que la sociedad anónima se constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva legal llegue al 50% mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando esta cuenta, el 10% de las utilidades líquidas, pero si se disminuye, volverá a apropiarse del mismo 10% de tales utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. El reparto del 70% de las utilidades, si la suma de la reserva legal, estatutaria u ocasional excediere el 100% del capital suscrito, dice el artículo 454, el porcentaje obligatorio de utilidades líquidas que deberá repartir la sociedad conforme al artículo 155 se elevará al 70%. La forma y la época de pago de los dividendos. El pago del dividendo se hará en dinero en efectivo en las épocas que acuerde la Asamblea General al decretarlo y a quien tenga la calidad de accionista y al tiempo de hacerse exigible cada pago. No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo dispone la Asamblea, con el voto del 80% de las acciones representadas. A falta de esta mayoría, solo podrá entregarse tales acciones a título de dividendo a los accionistas que así lo acepten. Hablamos de la absorción de las pérdidas que está en el artículo 456, dice que las pérdidas se enjuagarán con las reservas que hayan sido destinadas específicamente para ese propósito y en su defecto con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, porque eso ya está establecido, salvo que así lo decía la Asamblea. Ahora vamos a hablar sobre la disolución y liquidación de la sociedad. Dice que la sociedad anónima se disolverá. Ya se sabe que por las causales indicadas en el artículo 218, que ya lo hemos trabajado bastante. También dice que cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Y cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista. ¿Me están escuchando? ¿Sonido? Sí, compañero. Bueno, sí, escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. La obligación de los administradores en caso de pérdidas, que cuando se verifiquen las pérdidas indicadas en lo que acabo de mencionar en el numeral segundo, los administradores se abstendrán de iniciar nuevas operaciones y convocarán inmediatamente a la Asamblea General para informar sobre la situación que está ocurriendo. La infracción a este precepto lo hará o hará solidariamente responsables a los administradores de los perjuicios que causen los accionistas y a terceros por las operaciones celebradas con posterioridad a la fecha en que se verifiquen o constaten las pérdidas indicadas. Y las medidas para restablecer el patrimonio de que habla el artículo 459, dice que la Asamblea podrá tomar u ordenar medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del 50% del capital suscrito, como por ejemplo la venta de bienes sociales valorizados, la reducción del capital suscrito conforme a lo previsto en este código, la emisión de nuevas acciones y etcétera. Si tales medidas no se adoptan, la Asamblea deberá declarar disuelta la sociedad para que se proceda a su liquidación. Estas medidas deberán tomarse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que queden consumadas las pérdidas. De esta manera, hemos terminado el tema de las sociedades anónimas. Hasta aquí llegaba el tema. Muchas gracias, muy amables. Ok. Bueno, ¿preguntas? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Una de las compañeras decía que se hace revisión fiscal. Si esta es una sociedad anónima, ¿no es por cuota aparte? Disculpe. No, acciones. Acá son acciones. Acá son acciones, ¿ok? Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, para cualquiera.
¿Qué clases de acciones se pueden, qué clases de acciones se pueden emitir en la sociedad anónima? Profe, acciones ordinarias y Comisión acciones hacía privilegiadas, ¿no? que podrían hacer divisas o acciones puestas en la bolsa, por ejemplo. Serían Acciones ordinarias y privilegiadas. Acciones también de goce o disfrute, ¿sí? Que pueden ser las acciones que se le dan, por ejemplo, a un trabajador como especie de una bonificación. Este tipo de acciones que se emiten de goce solamente dan el derecho a recibir unas utilidades, ¿sí? Un pago, más no da voz. No da tienen voz, pero no tienen voto dentro de las asambleas. O sea, ellos pueden ir y participar de las asambleas, pero no participan en las votaciones. Las de goce. Las acciones que tienen el mayor valor, es decir, si nos fuéramos a términos económicos, las que más valen de todo ese tipo de acciones que se hablaron, son las acciones ordinarias. Son las que van a costar más dinero, las que van a tener un mayor valor. Las acciones privilegiadas son acciones, digamos, que van a tener como unas prebendas para ese tipo de accionistas, para los accionistas que tienen este tipo de acciones, como por ejemplo el momento de que se le pague en el eventual caso de que se haya que liquidar la sociedad y ese tipo de cosas y haya lugar a devolución a los socios. Estas se pueden cotizar en bolsa, lo mismo que las acciones ordinarias. Las acciones de goce no se pueden llevar a la bolsa. La sociedad anónima es la única sociedad que puede cotizar en bolsa. Y puede cotizar en bolsa cuando las acciones son emitidas al portador. O sea que el que tenga las acciones de ese paquete es el accionista. No es que se van a emitir las acciones a Juan Camilo Giraldo, Mayor Juela, Cristian Rojas, Hermes Cárdenas, Diego Díaz. El que tenga el paquete de las acciones es el accionista. Entonces van a circular fácilmente o la circulación va a ser libremente de esas acciones. Otra, digamos, diferencia es que las sociedades anónimas al momento de constituirse deben contar con revisoría fiscal, deben tener un revisor fiscal, deben tener una junta directiva. Mayorga. Señor. Una pregunta, Mayorga. En las sociedades anónimas, ¿quién debería elegir al representante legal? ¿La junta directiva o la asamblea accionista? La junta directiva. ¿Seguro? Sí, señor. A ver, ¿qué dicen los del grupo? ¿Contestó bien o no? Señor, es la Sí, asamblea. señor. Aunque también puede designar a la asamblea. Correcto. ¿Quién fue la última persona que dijo que la podían también designar a la asamblea? Jessica Forero. Ok, Jessica, muy bien. En principio, si no se estableció como una función de la Junta, quien tendría la obligación es la asamblea, como órgano máximo. Aquí en esta sociedad, a diferencia de las otras, porque en todas quien va a designar al representante es la asamblea. Pero acá, la asamblea puede delegar esa designación. Puede, no es que es obligatorio, ¿sí? O sea, si no se establece nada, la elección le va a corresponder a la asamblea de accionistas. Dentro de las sociedades anónimas,
si ustedes se dan cuenta, al tener una junta directiva, la cual es un cuerpo colegiado, van a ser un contrapeso a las funciones del administrador. O sea, es decir, van a evitar que pueda haber unos excesos. Si lo lleváramos a términos políticos, sería, digamos, el contrapeso que hiciera el Congreso al Ejecutivo, el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, ¿sí? Más o menos, algo así sería similar dentro de la sociedad anónima, que la Junta controlaría, según las funciones que se le haya dado por la Asamblea, las actuaciones del representante legal, de quien está administrando la sociedad. Al final, si ustedes analizan quién tiene mayor poder en la sociedad anónima, no es el representante legal. El que tendría mayor poder es el presidente de la junta directiva. Ese es el que tiene el verdadero poder. Sería, digamos, el poder detrás del poder. O sea, sería realmente el presidente de la junta el que tendría mayor poder por encima del representante legal. ¿Quién me podría decir del grupo cuáles son los requisitos para el revisor fiscal? ¿Alguno de los del grupo? O alguien que si quiere que no sea del grupo. Hermes. Doctor, debe ser contador acreditado. Hermes es el contador público titulado, como dicen ellos. Sí, profe, con mucho gusto. Sí, uno de los requisitos es ser contador, pero también al tiempo tiene que tener la experiencia de revisoría fiscal. Es uno de los requisitos. Ahora, dependiendo también el número de accionistas, dependiendo también el número de los montos de cada uno de esos capitales allí, tanto los suscritos como los pagados. La ley 43 del 90 normalmente hace algunas sugerencias sobre la especialización en firmas especializadas, ¿no? De contadores. No, pero acá no importa eso. el capital. Así tengan 500.000 pesos de capital suscrito, tienen la obligación de revisar. ¿Cómo? Que así tengan el valor que sea, 500.000 pesos, 1 millón de capital, algo, tienen la obligación de revisar. La obligación, claro, eso sí les cabe. Para ellos sí es el obligatorio cumplimiento tener revisor fiscal. El solo hecho de llevar la palabra anónima nomás. Exacto. Ahora, que de pronto ocurre algo, que es lo que estaba mencionando Hermes. La revisoría fiscal puede ser ejercida por una persona jurídica. Y esa persona jurídica pues delega al contador que realiza realmente la función. Pero puede aparecer en el certificado que la revisoría fiscal sea una persona jurídica. Eso es algo que ocurre desde hace mucho tiempo, hace muchos años. No sé si ustedes, haciendo un paréntesis, si ustedes han visto que hace de algún tiempo para acá, desde el Código General del Proceso, se permite que pueda otorgarse poder para una actuación judicial o administrativa a una persona jurídica, o sea, a una oficina de abogados, a una persona jurídica, y que esa persona jurídica, dentro del sujeto social, tiene que tener como actividad las actividades jurídicas. Y esa persona jurídica va a designar al abogado que va a realizar esa participación dentro de la respectiva actuación. Esto es algo novedoso dentro de las actuaciones judiciales y administrativas, porque esto lo introdujo el Código General del Proceso desde el año 2012. Antes no, antes solamente en el Código de Procedimiento Civil el poder se le podía otorgar a una persona natural. Pero en temas contables, la revisoría fiscal se permite desde hace muchísimo tiempo que pueda ser designada una persona jurídica. De hecho, hay unas que la sigla PwC,
Pricewaterhouse, algo así, Cooper. Es una muy famosa. Hay unas muy famosas y son como unas multinacionales, ¿cierto, Hermes? Que son de la... Varias. Hay varias. Está Baker Tilly, está esa que usted nombró, Pearson Jones. esa también. Y esas son como multinacionales. Una franquicia. ¿Cierto? Sí, nosotros tenemos ahorita inclusive, sí señor, inclusive nosotros tenemos también la franquicia internacional, ASFI Audit SAS. Así la tenemos. Entonces, esta figura de la revisoría fiscal, que cumple unas finalidades, que es primero, hacer valer la ley, ¿sí? O sea, pues lo que está en la norma, a nivel interno en la sociedad. Y la otra función es también hacer valer los estatutos y las decisiones que se toman dentro de la sociedad, en las asambleas, especialmente aquellas que tienen que ver con la parte contable, con la parte económica. Ahora, el hecho de que tengan un revisor fiscal no significa que el revisor fiscal sea un empleado. Y entonces como empleado tiene que hacer lo que le diga el representante legal, no. Aun cuando el revisor fiscal tiene una asignación salarial, es decir, va a recibir una remuneración de la sociedad le va a pagar, no significa que sea un empleado. ¿Ok? O sea, sí captan esa parte. Reciben un pago, pero no son un empleado. Porque al tratarse de un empleado, ¿qué hace el empleado? Si se dan al código sustantivo del trabajo, tiene una subordinación y tiene que recibir órdenes y ejecutarlas, como hacen en las fuerzas militares, que las órdenes no las discuten, solo las ejecutan. Para los que La misma ley 43 del 90 le da ciertas atribuciones al contador que hace allí de revisor fiscal casualmente para tener esa independencia mental. Pero ahí voy a hacer la diferenciación. Ahí voy a hacer la diferenciación porque es que la sociedad tiene revisor fiscal. Entonces de pronto ustedes pueden pensar, bueno, como el revisor fiscal es un contador, entonces el revisor fiscal tiene que realizar la contabilidad de la empresa. Ustedes podrían pensar eso, ¿cierto? Pero resulta que no es así. La empresa, la sociedad va a tener su contador y el contador es el que va a realizar todas las operaciones contables. ¿Qué va a hacer el revisor? Verificar que todo esté en orden y va a dar el visto bueno. Pero no necesariamente, o sea, legalmente no significa que el revisor sea el que haga ese trabajo contable. Verifica. Si está todo en orden, lo aprueba. O sea, estampa su firma. Y ahí está comprometiéndose en lo que se está declarando. Porque los contadores realizan el trabajo de las declaraciones, tanto las declaraciones que se pasan en los impuestos nacionales como los distritales o municipales, que se hace la declaración, pero quien firma esa declaración únicamente es el representante legal. ¿Sí? Pero acá, cuando es una sociedad anónima, además de firmar esa declaración, el representante legal va firmado por el revisor fiscal. Las sociedades anónimas. Profe, perdón, tengo una pregunta, pero perdón que te interrumpa. Y en este caso, por ejemplo, cuando se hace el tema de arqueos, se verifica todo el tema de operaciones, actas, libros, correspondencias y demás, también hay que tener en cuenta que el revisor fiscal debe estar ahí independientemente que, digamos, que el contador lleve el proceso contable, ¿no? Eso es lo que tengo entendido en la sociedad anónima. Exactamente. Y tan es así que una de las personas que puede convocar una reunión extraordinaria es el revisor fiscal. Extraordinaria en la sociedad. Entonces, miren el poder que tiene el revisor fiscal al interior de la sociedad anónima, pero así también tiene una responsabilidad en todo lo que se desarrolla al interior de la misma. Es el garante de que se cumpla con la ley y con los estatutos.
Las sociedades anónimas a veces pueden pertenecer a un grupo económico. Y un grupo económico es la integración vertical, ¿sí? Que algunos le llaman. La integración vertical o grupo empresarial es cuando hay un holding, cuando hay un grupo de empresas bajo un, por decirlo, bajo de un gran paraguas. Como Avianca Holding, y tiene varias compañías, ¿ok? Entonces, dentro de esos grupos empresariales puede suceder que una persona que ejerce un cargo en una sociedad también sea designado en otra sociedad del mismo grupo. Y ahí hay unas reglas especiales, porque el Código del Comercio limita que un contador no puede ser revisor fiscal, por ejemplo, en más de 5 sociedades al mismo tiempo. Puede ser contador de todas las que quiera, pero el cargo de revisor fiscal para las personas naturales, máximo 5. Esa es una regla. Otra regla, el que es revisor fiscal de una sociedad, por ejemplo, que sea el holding, no puede, o de la sociedad matriz, no puede ser también el revisor fiscal de una subsidiaria. Hay una sociedad madre, ¿sí? Que es la casa matriz o la sociedad matriz. Y de esa sociedad matriz salen otras que son las hijas, las sociedades hijas, por decirlo de alguna forma. Entonces son las subsidiarias, las sociedades subsidiarias. Si se es revisor fiscal en la matriz, en la principal, no se puede ser revisor fiscal de algunas de las subsidiarias, ¿sí? Que estén en el mismo grupo económico. Puede ser revisor fiscal en la matriz, en la sociedad matriz, o sea, en la sociedad mamá, y puede ser contador de una de las sociedades hijas, o de las subsidiarias, o de las filiales. ¿Sí me comprenden la idea? O sea, cuando están varias subordinadas a una principal, a una sociedad principal, que hay una integración como grupo económico, como por ejemplo, hay muchísimos grupos económicos aquí en Colombia, como el Nutresa, que tiene varias empresas, estos de productos alimenticios Doria, hay muchos. Entonces, si se participa en una de esas sociedades como revisor fiscal, en el resto solamente se puede participar como contador. No puede ser revisor en más de una del mismo grupo económico. Puede ser revisor fiscal como contador, como persona natural, de diferentes empresas, pero de diferentes grupos económicos en caso tal. Sí queda clara la apreciación. Porque son unas reglitas a veces que no son fáciles de comprender. Pues por lo menos para nosotros los abogados. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? No, señor. Santana, tú como tienes una pregunta. Sí, pero entonces, en definitiva, los requisitos para ser revisor fiscal de una sociedad anónima, ser contador y no tener esos impedimentos, ser más de... Además de eso, la norma estipula que no tener eso, no puede estar dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil con los socios o con el representante legal, con el administrador de la sociedad. O sea, la norma busca que sea alguien ajeno, alguien de afuera, porque si fuera alguien, familia, del administrador o alguno de los socios, pues va a decir que todo está de maravillas. ¿Sí? Son los requisitos que se pide para el revisor fiscal. Listo, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, o sea que el revisor fiscal es prácticamente quien garantiza el buen manejo de los recursos de esta sociedad. Ajá, exacto. Exactamente. Sí, profe, si uno se confunde cuando habla del revisor fiscal como el contador, o sea, uno cree que es que va a hacer es como el tema contable, pero en sí es todo en general. O sea, dentro de las sociedades toman muchas veces al revisor fiscal para que les haga parte del trabajo contable, sí, como contador.
pero realmente la función es verificar, es supervisar, es autorizar todas las operaciones que se están haciendo. Más no es que sea esa persona el que va a realizar el trabajo contable. O sea, esa es la filosofía. Ahora, en las sociedades pequeñas... Sí, es un buen manejo de los administradores. Sí, pero en las sociedades pequeñas ocurre eso, Y que lo toman para que haga doble función. Ya, profe. Ya le comprendí. ¿Qué hace el revisor fiscal en esta sociedad? Pero no es permitido. Por eso, pero sí he visto... Ah, sí, que lo hay unos que lo hacen por ahí por debajo de cuerda, pero eso no es permitido porque casualmente un revisor fiscal es un auditor superior, llamémoslo en esos términos. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no los escuché del mínimo de socios. Corredor, ¿cuántos socios mínimo? Doctor, yo escuché que mínimo 5 y máximo de 10 es ilimitado. Ok. Al fin le pegué a una, profe. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una pregunta. Usted hablaba ahorita de que tenía más poder Mejor dicho, la pregunta mía es, ¿en una sociedad no tiene más poderes el accionista mayoritario? Que tiene... Pero me refiero a la administración. Una cosa es que el accionista mayoritario tiene o se impone o tiene más poderes en la asamblea, pero me refería a ya la administración de la sociedad como tal. Ah, ok, profe, gracias. Porque las asambleas se reúnen ¿cuántas veces? Una vez por año, según la norma, de forma ordinaria. Entonces, en el ejercicio de ese objeto social, el administrador necesita tomar decisiones todo el tiempo. Y las decisiones que va a tomar no necesariamente debe estar convocando a la asamblea para que se la aprueben. Entonces, a eso me refería. Es un desgaste. Es algo similar para los que viven en propiedad horizontal o han vivido en propiedad horizontal. Lo que hace el administrador de una propiedad horizontal, igual. Imagínense que para la más mínima decisión que fuera a tomar un administrador de una copropiedad tuviera que convocar una asamblea. El desgaste que fuera eso, ¿no? Para eso tiene unas facultades y tiene unos límites que se le han dado por estatutos y bueno, a nivel de la copropiedad hay unos consejos de administración, como lo determina la 675, y ese consejo de administración, pues digamos, sirve como en el caso de las sociedades anónimas, como ese cuerpo que ayuda a administrar y sirve como para hacerle ese contrapeso al representante legal, al administrador, porque si no, muchas veces el administrador, si no tiene contrapeso, toma decisiones y de malas, como la plata no es de él, partiendo de que en las sociedades anónimas, a diferencia de las otras, en las otras sociedades, como son sociedades, digamos la mayoría que hemos hablado, sociedades de personas, en las otras sociedades el representante legal es un socio. Acá, la finalidad en la sociedad anónima es que el representante legal sea un tercero, sea alguien ajeno a los socios, alguien ajeno a los accionistas, alguien de afuera. A menos que, hay una excepción, es la excepción, no es la regla general, a menos que puede ser un socio, el representante legal, si la sociedad anónima es familiar. O sea, si todos los socios son familia, listo, puede uno de ellos ser el representante legal. Profe, ya que tocaste ese tema respecto al tema, digamos, en este caso si la sociedad anónima, teniendo en cuenta los intereses jurídicos y legales, que se hacen alianzas con fundaciones, porque pues tengo entendido que es una de las que se interviene como sociedad anónima para hacer el tema de las fundaciones. Ahí se podría hacer el tema de la fusión con con la misma sociedad o no. Las sociedades mercantiles o sociedades comerciales, que son las que hemos venido estudiando, no pueden transformarse en una sociedad civil.
O sea, en una fundación, en una entidad sin ánimo de lucro, ni tampoco una sociedad o corporación puede convertirse a una sociedad mercantil, no se puede. Son, digamos, harina de otro costal, son como el agua y el aceite, que a veces la gente disfraza una actividad mercantil bajo una entidad sin ánimo de lucro, eso es otra cosa. Pero la sociedad mercantil es para ejercer el comercio, para hacer actos de comercio, para obtener utilidades. Mientras que las sociedades civiles, o sea, las entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones, las ONGs, corporaciones, asociaciones, su objeto social es algo filantrópico. No es que se van a asociar varias personas para sacar plata, para hacer una actividad y taparse de plata, no. Yo sé que seguramente ustedes habrán escuchado de muchos casos donde hay personas que crean una fundación para recibir, que le den aportes, que le den donaciones y sea una forma de capitalizarse y conseguir plata. Pero no, esa no es la finalidad de una sociedad civil. Civil, lo opuesto a mercantil, entendiendo que en la mercantil la finalidad es hacer una actividad que la ley considera mercantil para obtener unas ganancias, unas utilidades y repartírselas entre ellos. Mientras que en las sociedades civiles el objeto es filantrópico, o sea, hacen la actividad, hacen unas actividades en su objeto social, pero sin tener la intención de lucro. No tienen una intención de lucro. Por eso en las sociedades mercantiles vamos a hablar de utilidades. Pero en una sociedad civil no puede hablarse de utilidades. Se habla de excedentes, pero los excedentes no pueden repartirse. Los excedentes deben ser reinvertidos. Entonces, por ejemplo, si alguien hace una fundación, no es que va a decir, ay, la fundación tuvo de utilidades 1 millón, entonces vamos a repartirlo entre los asociados. No. Primero, si entraron 1.000 pesos, debieron gastarse 1.000 pesos. Esa es la lógica de las civiles. Si entraron 1.000, debieron gastarse 1.000. No es que recibieron 1.000 y se gastaron 800 y quedaron 200 para repartir, no. En caso de que queden 200, se habla de eso, de que esos excedentes deben ser reinvertidos. Entonces, cuando la persona hace una entidad sin ánimo de lucro, una fundación, una ONG, lo máximo que puede aspirar es a que si la crea, tenga un cargo para devengar un sueldo dentro de los gastos administrativos que se generen de esa corporación o de esa entidad. Más no es que va la plata al bolsillo como hacen con las sociedades mercantiles. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, nos vemos mañana. Mañana hablamos de las SAS. ¿Ok? Ok, profe. Profe. Buenas Sí, noches, señor gracias. profesor, gracias. Ok, feliz noche. Gracias, profesor. Gracias, profe. Buenas noches.